Lo primero es agradecerles por la oportunidad, también por la facilidad de poder estar aquí presente y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento. Bueno, vamos a empezar con gestión ambiental y sostenibilidad en el sector privado. ¿Por qué en el sector privado? Porque lo vamos a ver desde el punto de vista de qué es lo que hace, qué puede hacer la ciudadanía y qué puede hacer una empresa para poder lograr la gestión ambiental. Más bien, en caso, entendemos que estamos en el contexto de trabajo remoto o de virtualidad, entonces, si hubiesen algunos problemitas de sonido, voy a tener que silenciar por momentos, ya que como nos pasa a todos, pues lamentablemente hay imprevistos, a pesar de que uno prepara todo en su casa, puede haber algunos problemitas. Entonces, espero su comprensión, por favor. A ver, vamos a ver. Ya, ok. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Lo hemos dividido en 6 puntos. Una breve introducción, la gestión ambiental en la política, las definiciones básicas. Cuarto punto, obligaciones y compromisos ambientales. El quinto punto, la sostenibilidad corporativa, que es el más amplio. Y el sexto punto, las conclusiones o la integración de la gestión ambiental. Para ello, como bien comentaron al inicio, esperamos la participación y consulta de ustedes mediante el chat y poder absorberlas en el transcurso de la ponencia o en todo caso al final en el break entre, entre las paralizaciones que se realicen durante la actividad. Una breve introducción al curso. Para ello, por favor, necesitamos la participación de todos. Les voy a pedir que por favor accedan a www.menti.com e ingresemos el código 183640. Todos los que estemos con nuestra laptop, con nuestro celular, yo voy a acceder y nos vamos a conectar. Ponemos www.menti.com e ingresamos el código 183640 y respondemos con una, dos o tres palabras mencionando qué es la gestión ambiental. Vamos a darle unos segundos mientras se van conectando, chicos. Chicos, chicas, señores, señoras. Es sencillo, entremos a www.menti.com, algo así como lo que voy a hacer. Ingresamos el código que les mencioné, el 183640. Entramos 183640. Pueden ser desde su celular o desde su computadora. Y mientras vamos accediendo, se va ingresando nuestras respuestas, las estamos compartiendo en este momento. Estamos respondiendo ya 2 personas. Mencionamos que, ¿qué es la gestión ambiental? ¿Es la correcta administración? Así es. Es la administración de recursos, efectivamente. Es, a ver, ¿qué mencionamos? Que son los problemas ambientales, procesos para prevenir. Es un propósito, previene los problemas ambientales. Si escribimos una frase, por favor, que sea en una sola línea de preferencia, ¿no? Si queremos escribir varias definiciones, podemos hacerla en dos o en tres, pero cada idea por separado. Es un proceso, mencionan, previene los problemas, se entiende, es el manejo de leyes ambientales, administra recursos,
¿Qué más tenemos? Que es el manejo del ambiente, así es. Administración, podemos desglosar la palabra, ¿no? Gestión ambiental. Gestión sí es administración, es manejo, es qué es lo que podemos realizar con nuestras acciones, ¿no? Y ambiental, pues tiene los aspectos propiamente ambientales, pero también sociales. Mitigar, prevenir, efectivamente. A ver, voy a ver ese chat, si alguien está escribiendo, si hay alguna consulta. Ay, excelente. Buenas tardes a los que recién se conectan. No se preocupen que igual vamos a compartir al final las diapositivas, así que tratemos de enfocarnos más en atender, en estar con mucha concentración y poder aprovechar este tiempo, ¿no? Ya que es importante, si estamos en una reunión, pues estar 100% enfocados. Tanto para mí como para ustedes nos conviene. Los dos ganamos. Ok, podemos parar ahí un ratito, pero ustedes pueden seguir escribiendo si tuviesen otra respuesta adicional. ¿No? Ya tenemos varias. Y podemos hacer como un consenso entre lo que estamos respondiendo. Nuestra percepción sobre la gestión ambiental está relacionada a los problemas ambientales, a la administración de recursos, a la buena gestión, a los procesos, son herramientas, nuevamente administración, sostenibilidad, se repite problemas ambientales, que busca solucionarse y prevenirse. El manejo integral también forma parte de las estrategias, así como la gestión de recursos naturales y en este caso podemos agregar también artificiales. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Y me confirman si se ve la presentación. Voy a ingresar desde mi teléfono. ¿Me pueden confirmar, por favor? ¿Se ve el PPT? Ok. Entonces, a ver, creo que tenía un retorno, ya está. Los problemas ambientales y los problemas ambientales que tenemos en la actualidad se ven reflejados en la alteración de la calidad ambiental y estos a su vez pueden ser solucionados, son problemas que requieren una solución a través de la gestión ambiental como una de las herramientas para poder lograr mitigar, prevenir o disminuir los impactos producidos por estos problemas. Y pues en la actualidad muchos de ellos se ven reducidos en el contexto de la pandemia, ¿no? Ya que hay disminución de actividades y se ve reflejado en la disminución en la alteración de la calidad ambiental. Pero ¿por qué haríamos gestión ambiental? Porque existe una problemática de contaminar. Finalmente, toda la contaminación que podamos realizar se puede traducir en multas, en sanciones, en procedimientos administrativos sancionadores realizadas por las entidades, las distintas entidades de fiscalización ambiental que tenemos. Y no solo entidades de fiscalización ambiental, sino cualquier tipo de entidad de fiscalización. Se traduce en multas, entonces. ¿Qué problemática también puede producir contaminar o no realizar una gestión ambiental? No es necesariamente lo mismo no realizar gestión ambiental que contaminar, pero el no hacerlo puede implicar consecuencias que puedan desmejorar las condiciones ambientales del entorno
o de mis grupos de interés. Entonces, esto se puede traducir finalmente en denuncias que pueden verse reflejadas en multas, como hemos visto anteriormente, o también desde el ámbito civil y penal, de ser el caso, si está tipificado en las normas, pues puede ser de alguna forma causal de penas privativas, en algunos contextos solamente. Entonces se ve reflejada en penalidades. Otro punto son las partes interesadas. En nuestras partes interesadas genera desconfianza. Genera que, bueno, en primer lugar, ¿quiénes serían nuestras partes interesadas? Todos aquellos grupos humanos, instituciones o entidades o algún tipo de organización o cuerpo receptor que forma parte del entorno a quien yo puedo estar, está muy relacionado a las actividades que yo realizo y tengo un vínculo directo con ellos. Es decir, mis actividades las afectan. Y pues generan en ellos desconfianza. Y esto puede traducirse en mala reputación, en disminución de algunas actividades y finalmente en los otros puntos que hemos visto anteriormente. Ahora, la evolución del criterio ambiental se ha dado desde ya hace muchos años. Esto es a nivel internacional, pero en nuestro país tenemos normativas desde los 90 en adelante relacionadas al medio ambiente. Entonces tenemos que por un lado al inicio se tenía el concepto de el que daña paga. Luego de esto fue aumentando y fue mejorando el criterio ambiental hacia la prevención de la contaminación, es decir, evitar que suceda, porque primero es sucede y te cobran. El segundo es sucede y yo quiero evitar que suceda, entonces prevengo. Y la tercera fase en la que nos encontramos, el nuevo paradigma, es el control del riesgo y desarrollo de la sostenibilidad. Es decir, hemos pasado de un enfoque reactivo a un preventivo y nos encontramos en la fase para lograr un enfoque responsable, ¿no? Todavía eh, nuestras normas están adecuando a ello, no todo el 100% de nuestras normas está con ese enfoque, pero estamos en vías de lograrlo. Depende del compromiso de todos. Entonces, ¿qué es la gestión ambiental? Es lo que nosotros hemos comentado en esta brainstorm o lluvia de ideas. Es el conjunto de actividades encaminadas para lograr que mis acciones o mi actividad empresarial esté integrada al medio ambiente, logre disminuir, reducir sus impactos y pueda generar un bien, un servicio de manera sostenible. Eso es de manera general. Ahora, vamos a ver el segundo punto, la gestión ambiental en la política. Entonces hemos hecho un breve resumen introductorio de qué pasaría si yo no hago gestión ambiental, qué pasaría si sí hago gestión ambiental. Y ahora en nuestra política, ¿tendremos en nuestra política algún tipo de normativa o de gestión ambiental? Pues efectivamente sí lo tenemos. Tenemos muchas normativas, muchas actividades o leyes de distintos niveles relacionadas a la gestión ambiental. Es lo que vamos a ver primero, gobierno. Entonces tenemos la pregunta, ¿quién se encarga de la gestión ambiental a nivel nacional? Pues tenemos el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Pero ¿qué es este Sistema Nacional de Gestión Ambiental? ¿Son políticas? ¿Son principios? ¿Son normas? ¿Son procedimientos, técnicas? ¿O son instrumentos? Pues la respuesta es que son los 6 puntos que hemos visto. Como bien menciona la definición en nuestras normas, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental son políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales se organizan las funciones y competencias ambientales de las entidades públicas para permitir la implementación de la política ambiental nacional. Este sistema fue creado en el 2004
y tiene enfoques transsectoriales, enfoques regionales y enfoques territoriales. Vamos a ver uno de ellos. Es el enfoque, acá vemos varios enfoques, mejor dicho. En la parte inferior vemos el enfoque territorial y el Sistema Nacional de Gestión Ambiental está constituido por 5 subsistemas y otros sistemas también, como el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, el CIA, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el SINAMPE, el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, SINEFA, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y el Sistema Nacional de Información Ambiental, el SINIA. Tenemos en la parte superior la Política Nacional del Ambiente, el Plan Nacional de Acción Ambiental y la Autoridad Ambiental. Nacional sería nuestro Ministerio del Ambiente. Y a nivel de ordenamiento o de dimensión territorial tenemos el Gobierno Nacional, que está propiamente en MINAM, los organismos sectoriales, y los adscritos, el Gobierno Regional, los GORE, dentro de un sistema regional de gestión ambiental, y el gobierno local, formado por las municipalidades provinciales y distritales, dentro del sistema local de gestión ambiental. Entonces, tenemos este conjunto de instituciones, sistemas y subsistemas que ordenados funcionan de tal manera que buscan lograr en general la política nacional ambiental. ¿Cómo logramos la política nacional o el Sistema Nacional de Gestión Ambiental? ¿Cómo se logra? ¿Cómo funciona? A través de la implementación de políticas, normas e instrumentos de gestión ambiental, como su mismo nombre dice. Estos instrumentos son um, de diferentes, digamos, tipos existen de diferentes tipos, ¿no? Tenemos los de ordenamiento territorial, los financieros, entre otros. Vamos a ver algunos de ellos o mencionarlos puntualmente, ¿no? Los estudios ambientales, que son el EIA, la evaluación ambiental estratégica y el PAMA. Las normas de calidad ambiental, que lo vemos acá en la parte superior derecha, que son el ECA y el LMP. Las normas de ordenamiento territorial, que también son muy importantes. La de información ambiental, las de participación ciudadana, y vamos a mencionar también las de fiscalización y sanción, ¿no? En sí, todos ellos interactúan y buscan lograr el fin que comentábamos anteriormente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el cual es cumplir la política nacional ambiental. Entonces hemos visto que el gobierno pues sí realiza gestión ambiental, pero lo que nosotros queremos enfocar el día de hoy es cuál es la gestión ambiental que se puede realizar desde el sector privado. Entonces, hemos hecho ya una introducción, hemos visto brevemente en el sector público y ahora vamos a ver en el sector privado qué es lo que puede hacer una empresa para poder realizar gestión ambiental. Para ello vamos a ver algunas definiciones, brevemente también, que son muy importantes considerarlas. La gestión ambiental, ya le hemos mencionado, pero tenemos que repetirla. Son las acciones que ordenadas y encaminadas buscan lograr la disminución de los impactos, promoviendo el uso sostenible de los recursos. Y esto se puede lograr desde cualquier ámbito, privado, público, como persona natural, como persona jurídica, o cualquier ámbito que podamos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico que tenemos en Perú. Luego tenemos otra definición, los sistemas de gestión ambiental. Tenemos dos definiciones que debemos considerar en este punto. El ISO 14001 y el sistema de gestión ambiental. El ISO 14001 es aquel
que se encarga de es aquel sistema formado, actualizado en el 2015, que busca lograr certificar o tiene los requisitos mínimos que debe tener un sistema de gestión ambiental. Entonces eso nos lleva al siguiente concepto de sistema de gestión ambiental. Es un conjunto ordenado de elementos de una empresa o de una institución en general que funcionan de tal forma que logran cumplir la política ambiental, los objetivos, metas e indicadores ambientales y logran satisfacer los intereses de las partes interesadas. Vamos en sostenibilidad. Sostenibilidad. Entonces, muchas veces escuchamos este término. Ah, creo que alguien quería hacer una consulta. Sí, o continúo en todo caso, no hay problema. Igual lo pueden escribir, no se preocupen, y lo vamos a mencionar en unos minutos. Así que tomemos nota, por favor, si hubiese alguna consulta, un aporte o algo para resaltar. Sostenibilidad. Entonces, este concepto ya es muy aplicado y se entiende que son aquellas acciones que pueden lograr el desarrollo sostenible y está basado en tres ejes, en la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Esos tres pueden integrarse, integran y logran la sostenibilidad en una empresa. Esta sostenibilidad puede integrarse con otras empresas y logran una sostenibilidad de un sector y esta a su vez se integran con el sector público y logran la sostenibilidad de un país. Los instrumentos de gestión ambiental, ya lo hemos visto cuál es su definición, pero ¿cuáles son? Hemos mencionado algunos, ¿no? Tenemos a los ECAs, los LMPs, son normativos, pero también son los estudios ambientales que logran la certificación ambiental y principalmente tenemos a los EIAs, semidetallados, detallados y declaraciones de impacto ambiental, así como los PAMAs y otros instrumentos correctivos, modificaciones, etcétera. Obligaciones y compromisos ambientales. Muchas veces usamos los dos términos, obligaciones y compromisos, pero ambos son lo mismo, pues podríamos decir que uno contiene al otro. ¿No? De manera, si lo usamos de manera coloquial, pues aplicar. Si buscamos la definición exacta, las obligaciones ambientales es aquello que debe cumplir una empresa. Y una de esas obligaciones ambientales son los compromisos que están en sus estudios ambientales o los instrumentos de gestión ambiental. Otras obligaciones son las normas ambientales, por ejemplo, la ley o el decreto legislativo de la ley de residuos sólidos, el decreto supremo de un sector en específico y mandatos de disposiciones emitidos por el OEF. Continuamos entonces. Autoridad ambiental. Acá tenemos un poquito de ruido, más bien las disculpas del caso. Vamos a hacer una pequeña pausa. Ponente, su micrófono está apagado, disculpe.
Ah, sí, disculpa, estaba hablando hace un momento. Entonces, la Autoridad Ambiental Nacional es el Ministerio del Ambiente y las autoridades ambientales sectoriales son los ministerios y tenemos otras autoridades ambientales como las regionales, que son los gobiernos regionales. Adicionalmente a la autoridad ambiental tenemos la autoridad fiscalizadora y sancionadora, que está conformado por las entidades de fiscalización ambiental y la principal es la conocida o el conocido Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA. Pero también tenemos otras EFAs o entidades de fiscalización ambiental que son los gobiernos regionales mismos, los ministerios que todavía no han pasado su competencia del OEFA y tenemos también a las municipalidades distritales y provinciales que son los gobiernos locales que tienen también fiscalización ambiental en el marco de sus competencias. Otro de los puntos es la responsabilidad social, corporativa y empresarial. Entonces, acá debemos definir tres puntos. Primero, responsabilidad social, que se refiere a toda aquella acción para mejorar la calidad de vida, para mejorar o promover el desarrollo humano de un grupo. Eso podríamos decir que es responsabilidad social. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre responsabilidad social, corporativa y empresarial? La empresarial, como su mismo nombre dice, es lo mismo pero que puede hacer una empresa. Entonces, responsabilidad social tal cual es lo que podemos hacer una empresa, una institución y un ciudadano también. Si lo vemos desde el punto de vista empresarial, responsabilidad social empresarial, solo está enfocado, como su nombre dice, a empresas. Y si le incluimos responsabilidad social corporativa, nos referimos a lo mismo como su nombre menciona, la corporación que engloba a lo empresarial y engloba a instituciones, es decir, corporativa. Así hemos visto definiciones un poquito básicas, algunas de repente ya las conocían, pero ya que está dirigido también no solo a algunos de ingeniería ambiental, sino al público en general, pues siempre es bueno mencionarlos. Entonces vamos a ver ahora sobre obligaciones y compromisos ambientales. ¿Qué es lo que hace que una actividad tenga una obligación ambiental? Pues el mismo hecho de realizar sus propias actividades ya conlleva a que esta empresa realice previamente el desarrollo de sus obligaciones ambientales. ¿Esto cómo se da? Pues en primer lugar con los compromisos del instrumento de gestión ambiental. Yo tengo que tener mi certificación ambiental para poder operar, ¿no? Y avisar también con anticipación de la construcción y todos los procesos que están ligados a estas obligaciones. Antes de eso tenemos el marco general de la legislación ambiental que va variando continuamente y que está basado en dos aspectos. En la legislación ambiental general y la legislación ambiental sectorial. Es decir, si soy una minería, pues lo que mencioné el Ministerio de Energía y Minas. Si soy una industria, el Ministerio de Producción. Y así en cada caso de acuerdo a cada sector. Y el tercer punto de fuentes de obligaciones ambientales son los mandatos o disposiciones emitidos por el OEFA. ¿Qué es lo que hace que una empresa tenga estos mandatos? Pues posiblemente algunos procedimientos administrativos sancionadores o algún incumplimiento o alguna detección, hallazgo que hayan hecho y que permita que el OEFA o también la autoridad competente que apruebe el instrumento de gestión ambiental les indique algún mandato o disposición específico. ¿Cómo puede ser la implementación de una medida de control ambiental para reducir un impacto que posiblemente no estaba identificado en los compromisos iniciales? Y estos compromisos iniciales del instrumento de gestión ambiental, a su vez, pueden ser divididos en tres. Entonces, el punto medio que menciona compromisos del instrumento de gestión ambiental se deriva en tres.
en el Reglamento de Gestión Ambiental y los LMPs del sector, en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, ese decreto legislativo que ha sido modificado, y también las normas del OEFA, ¿no? Como el reglamento de supervisión o las RCD de tipificación de multas y algunas otras normas que realice el OEFA en su calidad de autoridad en fiscalización ambiental. Primero estamos mencionando en este capítulo 4 las obligaciones y compromisos ambientales, qué es lo que debe tener de manera obligatoria, debe cumplir por ley, está escrita en las normas, pues una actividad empresarial. Entonces, ¿desde cuándo se da esto? Se da desde hace mucho tiempo. Desde el 2008, con la inclusión o la creación del Ministerio del Ambiente y otros organismos. También en el 2012, en el sector agrario, como vemos, con el Reglamento de Gestión Ambiental de dicho sector. También en ese mismo año, con el Reglamento de Protección Ambiental del Ministerio de Vivienda, Construcción, Urbanismo, Construcción y Saneamiento. En el 2014, con dos decretos supremos, los mismos relacionados al Ministerio de Energía y Minas, pero uno a la actividad de hidrocarburos y otro a la actividad de explotación, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento minero. En el 2015, el conocido Decreto Supremo 017-2015, y acá, en todo lo que estamos mencionando, solo estamos indicando el reglamento principal, es decir, el base. No estamos incluyendo las modificaciones que lo vamos a mencionar en unos momentos. En el 2017, el reglamento ambiental para las actividades de exploración minera. También en ese mismo año, el MTC saca el reglamento de protección ambiental para el sector transportes, ¿no? La prueba del MTC. Y el año pasado tenemos los dos últimos reglamentos de protección ambiental o de gestión ambiental. ¿Qué son el reglamento de protección ambiental en las actividades eléctricas y el reglamento de gestión ambiental para los subsectores pesca y agricultura? Los que vemos en la diapositiva han sido actualizados en su mayoría, o algunos son los primeros, o han sido modificados, ¿no? Es decir, derogaban el anterior o han tenido artículos que han sido modificados también por decreto supremo. Y en la actualidad, pues en este año, en el primer trimestre, con el problema y el contexto actual, no se ha actualizado a la fecha ninguno, pero siempre existe la posibilidad de agregar, modificar, y tenemos proyectos también de la actualización en la agricultura, y vamos a mencionar más en la siguiente diapositiva. La autoridad competente. Entonces, primero mencionábamos cómo ha sido el avance, ¿no? Tenemos desde el 2008, 2009 y 2012 empezaron los reglamentos ambientales o reglamentos de gestión o protección ambiental, ¿no? Mencionan ambos nombres, gestión o protección ambiental, pero en la práctica, para decirlo de manera simple, es lo mismo. El reglamento de gestión ambiental del sector agrario del año 2012 ha sido, no, todavía no ha sido modificado, pero se ha prepublicado cuál es el reglamento, el proyecto de reglamento de, de Minagri, pero también ha sido modificado, ese del 2012 en el 2013, por dos normas. ¿Cuándo fue prepublicado este nuevo proyecto del sector agrario? El año pasado, recientemente. En segundo lugar, mencionábamos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que tiene el Reglamento de Protección Ambiental para las actividades indicadas en el nombre del Ministerio, asimismo como urbanismo, agregando las actividades de urbanismo.
Este decreto supremo 015-2012 del Ministerio de Vivienda también fue modificado en el 2014 con el decreto supremo 019, luego también con el decreto supremo 008-2016 y finalmente el 020-2017. Ahora, el último que vemos del MTC, el Reglamento de Protección Ambiental de Transportes, es aquel que está basado solo en el sector transportes, ojo, pero eh, también, también ha sido modificado el año pasado, ¿no? Con el Decreto Supremo 008-2019. Entonces, como vemos, muchos de ellos fueron actualizados, se han ido cambiando, han ido pasando, han ido derogando otros decretos, se han ido actualizando y considerando la normativa actual. Otros que tenemos, los más antiguos, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En cuanto a gestión que empezó en los 90 con sus decretos supremos y fueron actualizándose, derogándose y aprobando nuevos decretos supremos, ¿no? Así que tenemos desde el 2014 para las actividades de hidrocarburo que ha sido que se dictaron disposiciones complementarias en el 2015 con el decreto supremo 012 y fue modificado también en el 2015 y hace 2 años en el 2018 con los decretos supremos 032 y 023. Tenemos a la actividad, a reglamento para la protección ambiental de actividades eléctricas y como bien mencionamos en anterior y en esta diapositiva, cada reglamento de protección ambiental o reglamento de gestión ambiental tiene ligado a una dirección del ministerio mencionado que se encarga de ser la autoridad competente. Ha sido delegada las funciones de autoridad competente. También tenemos a las actividades o los asuntos mineros, que se ha dividido en exploración y explotación, y que ambos a su vez están considerando las normas mineras, que son las más amplias y tienen mucho más diversidad de normativa en general, a diferencia de las demás, que suelen tomar de referencia las leyes mineras. Pero estos, tanto de exploración como explotación, pues forman parte o se son dirigidas por la misma la DGAM, ¿no? Cada una de esas se suele sintetizar o se suele resumir con las iniciales de las primeras letras. Y los dos últimos del Ministerio de Producción, uno de Manufactura y otro del sector pesca, el de Produce fue actualizado también en, hace poco también, en el 2019 con el 006, y el pesquero derogó uno anterior que se tenía ya también de hace muchos años. Entonces, como hemos visto, cada uno de estos ministerios tiene direcciones generales y esas direcciones que en algunos casos fueron actualizadas con la implementación de las normas y en otros casos ya existían las direcciones y simplemente acogieron las normas que existían. Ahora, ¿qué pasa con los otros sectores? Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo no tiene una Dirección Nacional de Gestión Ambiental o de Protección Ambiental o de Asuntos Ambientales, pero tiene un proyecto de reglamento ambiental para el desarrollo de la actividad turística, publicado en octubre del 2018, que suele tomarse de referencia, pero a pesar de no tener, sí aprueba estudios ambientales. El Ministerio de Defensa, también a través de la Dirección General de Capitanía de Puertos, el cual es un órgano en línea de la Marina de Guerra del Perú, aprueba todos los estudios ambientales como algunas actividades como por ejemplo los proyectos de construcción de muelles, embarcaderos y otros similares, ¿no? La DICAPI. También tenemos el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Salud que
transfirió muchas de sus competencias al MINAM, pero que todavía la Dirección General de Salud cuenta con es la autoridad competente para aprobar los estudios ya de solo algunas actividades. Lo que era residuos sólidos pasó al Ministerio del Ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que aprueba el Ministerio de Salud? Los estudios de establecimientos de salud, servicios médicos de apoyo privado, establecimientos de atenciones veterinarias, afines y también cementerios y crematorios. Entonces, no tienen tampoco su reglamento de actividad, reglamento de protección ambiental o de gestión ambiental, pero sí realizan igual la aprobación mediante resoluciones de los estudios ambientales. Y finalmente tenemos al Ministerio del Ambiente y a las dos entidades adscritas al Ministerio del Ambiente. Entonces, el Ministerio del Ambiente en sí es la autoridad ambiental, la autoridad competente a nivel nacional, autoridad ambiental nacional. Pero también, de acuerdo al último cambio que hubo en el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, está facultado para autorizar en el sector de residuos, bueno, no el sector, pero en las actividades de residuos sólidos. A su vez, el SENACE aprueba algunos de estos, los detallados, y los gobiernos regionales y locales aprueban lo de este mismo rubro de residuos sólidos, pero en el aspecto de los que sean de su jurisdicción, ¿no? Si son de varias provincias, lo aprueba el gobierno regional, y si son de varios distritos, lo aprueba el gobierno local a nivel provincial. Pero a la fecha todavía no se tienen esos instrumentos, algunos instrumentos que en la práctica se ha aprobado. Ahora, el SENACE y el OEFA están incluidos porque son autoridades que, si bien es cierto, son, el SENACE sí aprueba, el OEFA no, pero tiene la competencia para poder aprobar estudios ambientales detallados y otros instrumentos de gestión ambiental, como actualizaciones, modificaciones y tesis. Y el OEFA es el ente rector, la autoridad normativa a nivel nacional que regula la fiscalización ambiental y verifica el ejercicio de las entidades de fiscalización ambiental de tanto los ministerios a nivel nacional como a nivel regional y a local. Es decir, es el líder en el Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. ¿Ok? Y vamos a entrar al punto número 5, pero para ello vamos a hacer una pausa. Entonces hemos visto 4 puntos y hago un pequeño resumen de qué es lo que hemos visto, a ver si hubiese alguna consulta, alguna duda. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Verónica y soy apoyo de Relaciones Públicas de Nexus. Si alguien tuviera alguna pregunta, pueden escribirlo en el chat o prender su micrófono. Con confianza pueden preguntar. Sus dudas pueden ser las dudas de otras personas también. O mencionar un comentario o un aporte. Así que vamos a darles unos momentos. Sí. Cosa que también nos estiramos un poco, pues. Sí. Voy a dejar de proyectar, pero igual voy a estar acá conectado. De acuerdo. A ver, creo que están Bien. escribiendo. Según tu opinión, eh, hay una pregunta de Zoraida. ¿Hay beneficios económicos para las empresas que realizan actividades cuidado ambiental, reducción de impuestos o similares? Beneficios económicos, pues
Directamente no se están dando beneficios económicos por cumplir, digamos, la autoridad no te brinda. Por ejemplo, si yo soy del sector producción, el Ministerio de Producción no me brinda eso, o si soy de energía y minas tampoco, pero hay beneficios no económicos, ¿no? Por ejemplo, que forma parte de un listado de empresas que son ambientalmente responsables, formar, estar incluida en una serie de descuentos o de facilidades económicas también, ¿no? Si yo cumplo todos mis compromisos ambientales, la autoridad puede darme un certificado de haber cumplido estos en un cierto tiempo, obviamente, pues, ¿no? O de evitar no tener paz también, no tener procedimientos administrativos sancionadores. Entonces, ese es desde el ámbito de vista legal, ¿no? Ahora, lo que vamos a ver que es la parte corporativa, que es lo que realizan muchas empresas, pues evidentemente realizar actividades de cuidados ambientales se traduce, sí, en reducción de costos, en eficiencia en distintos sentidos y finalmente en un apoyo económico también para la empresa, un aporte. Bien, gracias, ingeniero. Acá hay otra pregunta de Roberto Alonso. Según su opinión, se le quitó la facultad a la UEFA para sancionar en temas ambientales en minerías y se la da al MEM junto con las fiscalías y al Poder Judicial sobre abre procesos judiciales. A ver, Ujú. vamos a leerlo de nuevo, a ver, por favor. Sí, según su opinión, se le quitó la facultad a la UEFA para sancionar en temas ambientales en minerías y se le da al MEM junto con las fiscalías y el Poder Judicial solo abre procesos judiciales. Hmm. Y solo se le da un junto a la fiscalía y el poder judicial solo va a haber procesos judiciales. Que creo que no lo entendí muy bien, pero las FEMAS, que son las Fiscalías Especializadas de Medio Ambiente, realizan de oficio o de parte los procesos judiciales relacionados con contaminación o con algún delito ambiental que pueda ser tipificado en el Código Penal. Y esto independientemente de las actividades administrativas. Entonces hay que separar esos dos ámbitos, el ámbito administrativo y el ámbito penal. El OEFA, si uno, por ejemplo, hace un juicio a una empresa, lo hace mediante las fiscalías. Y esto puede traducirse finalmente en una multa muy fuerte o una pena privativa, en ese caso, o algún tipo de sanción penal. En cambio, el ámbito administrativo solo puede llegar hasta multas, ¿no? O en algunos casos se lo debe fallar con las nuevas disposiciones que tiene, pues puede realizar un poco más de acciones. Pero espero haberlo entendido bien la pregunta, pero no me queda muy claro. En todo caso, Roberto, si deseas, puedes prender tu micrófono por si tienes la duda todavía. Si no, no hay problema. Bien, bueno, mientras tanto, pasamos a la pregunta de María del Carmen. Buenas tardes, ante todo. Su pregunta es, ¿qué instrumentos de gestión ambiental tiene que tener una agroindustria para iniciar sus funciones? Ingeniero, disculpe, su micrófono está apagado. Ya está. Toda actividad que requiera realizar, que quiera aperturar sus operaciones, pues debe tener su certificación ambiental. Pero, por ejemplo, si quiero revisar, tendría que revisar el listado del CIA, ¿no? Y de acuerdo a ello, si no estoy incluido, pues solicitar una calificación.
Entonces es variable, ¿no? Dependiendo de los impactos, puede ser, si es un proyecto, pues los tres tipos de estudios, ¿no? EIA detallado, semidetallado y la DIA. O si está en operación, una vez aprobada esta norma del 2019, tendría que ser solo los correctivos, que es PAMA y DEA. De acuerdo. Gracias. Hay otra pregunta de Roberto. El protocolo de seguridad ante el COVID-19 que todas sin excepción deben tener María del Carmen. Ah, ya, esperen. Disculpe. Roberto, ¿no? Roberto Sí, Alonso. bueno. La pregunta de Jacqueline, disculpe. Ya. Su pregunta es si se puede realizar un camal de beneficio de aves y a qué distancia mínima de un caudal de río se puede hacer. Camal de beneficio de aves. ¿Y a qué distancia mínima de un caudal de río se puede hacer? Pues toda actividad que esté dentro de los límites de las normativas se puede realizar, ¿no? Si existe un CIU para dicha actividad y lo puedo escribir como RUC en SUNAT, legalmente no hay ningún problema. Después de ello y antes de operar, pues tendría que tener mi instrumento de gestión ambiental que probablemente lo realice o dependiendo del sector, si tengo procesos, produce. Y si es solo el camal, puede ser el mismo Minagri. No va a depender ahí. ¿Y a qué distancia mínima de un caudal de río se puede realizar? Pues esa pregunta es un poco complicada responderla, ¿no? Depende de varios factores, ¿no? Podría estar muy cerca siempre y cuando cumpla todas las condiciones ambientales, todos los controles y todo lo que ha indicado en su estudio que va a tener, o podría estar muy lejos. Es variable o relativo. Gracias, ingeniero. Tenemos más preguntas de Edward. ¿Cuáles son las funciones o qué es más o menos lo que hacen en la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia? Ah, ya. Esa, Ujú. esa pregunta sí justo dentro de las acciones que realizo. Eh, Estoy desde el año pasado en la Dirección de Calidad Ambiental, Dirección General de Calidad Ambiental de GCA, que esta a su vez tiene dos direcciones. La de CAE, que es la Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia. Entonces, en esta Dirección de Calidad Ambiental y Ecoeficiencia, que es la que hace mención Edward, lo que se realiza son los instrumentos normativos, que es aprobar, elaborar, prepublicar y finalmente difundir los ECAs y LMPs. Es decir, nosotros hacemos toda esa labor por un lado. Y por otro lado, también realizamos todas aquellas acciones encaminadas para entender esos ECAs y LMPs, que son los protocolos, las disposiciones para su mejor aplicación o las guías de muestreo, etcétera. Y también tenemos en cuanto a ecoeficiencia, es la autoridad competente para realizar las acciones de normativas, ¿no? Nosotros promovemos los decretos relacionados a cómo deben realizarse la ecoeficiencia a nivel público y algunas directrices a nivel privado también. Por ejemplo, la ley de plástico se brindó dentro de la DECAE también, en el marco de las distintas competencias y direcciones que tiene el MINAM también. El- la ley de coeficiencia también, o el decreto supremo, entre otros, ¿no? Y también realizamos como DECAE, realizamos las mm, declaraciones de emergencias ambientales, ¿no? De acuerdo a la norma, la ley y el reglamento de las
DEAs, ¿no? Declaraciones de emergencia ambiental. Esto. Bien, muchas gracias. También tenemos otra pregunta más de Gabriela. En los instrumentos de gestión ambiental, ¿cree usted que ahora se debería incluir algún protocolo de seguridad ante el COVID o ya está incluido? Esa es buena pregunta. El- Debería citarse aquel protocolo que tenga, o sea, hacerse mención, porque desarrollar todo un capítulo sería innecesario, ya que eso está dentro de las facultades del Ministerio de Salud. No, actualmente, si una actividad quiere reiniciar operaciones, debería tener su plan de vigilancia, prevención y control del COVID-19 aprobado, dependiendo del caso, por su autoridad competente y el MINSA o solo por el MINSA. Entonces, a lo mucho debería incluirse dentro del PMA, ¿no? Haciéndose mención que sí se tiene uno aprobado con tal resolución, etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por preguntar al público. Con esto terminamos la primera ronda de preguntas. Los que restan vamos a seguir a la segunda ronda. Disculpen. ¿De acuerdo? Le doy el pase, ingeniero. Muchas gracias. Ok, gracias. Igual las siguientes preguntas, recuerda dónde nos hemos quedado para poder continuar. Sí, ingeniero, gracias. Ya. A ver, vamos a ver toda la pantalla y ya está. Se ve, ¿no? Sostenibilidad corporativa. Ok, continúo entonces. El punto uno era la introducción, el punto 2, en el punto 2 vimos cómo se debe realizar la gestión ambiental o cómo se realiza a nivel público o en la política. En el punto 3 vimos las definiciones generales y en el punto 4 lo que debe hacer legalmente una empresa. Ahora, este punto 5 vamos a ver la sostenibilidad, vamos a mencionar la sostenibilidad corporativa, pero debemos aclarar y hacer mención que todos estos puntos que estamos mencionando, cada uno en sí son muy amplios, ¿no? Como bien ustedes han podido percatarse y deben conocer, cada uno se puede desarrollar en varias horas. Es un abanico de múltiples temas y hay múltiples preguntas posiblemente. Entonces hemos tratado de resumir los 4 puntos anteriores y también este punto que vamos a ampliarlo a más detalle, pero igual, si querías alguna duda, igual le estoy dejando mis correos para resolver sus consultas que puedan tener. Entonces, sostenibilidad corporativa, este punto número 5. Vamos a ver los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17 y fueron aprobados en el 2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas junto a la Agenda 2030. ¿No? Los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, son 17 y como principal organismo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD tiene la posición de apoyar a 170 países para lograr estos 17 objetivos. Muchos de ellos, si lo vemos, no trabajan independientemente, todos, mejor dicho. Cada uno está ligado o al siguiente o a varios de los 17 ODS. Y una empresa o una actividad económica tiene relación con uno o varios ODS. ¿No? Puede ser relacionado al 1, 3, 1 y 5, 4, 6 y así se pueden formar las combinaciones respecto a cada actividad o a cada emprendimiento incluso. Y siempre es bueno mencionarlo y mencionar al inicio de la sostenibilidad corporativa porque actualmente todas las empresas deben estar encaminadas, tanto del ámbito público como el ámbito privado, debemos encaminarnos y también como ciudadanos obviamente a cumplir estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.
Vamos a ver estas acciones de sostenibilidad corporativa en esta mitad, esta última mitad de la presentación. La implementación de un sistema de gestión ambiental, que es lo más conocido, las certificaciones ISO y reconocimiento de terceras partes, la medición de huellas, el análisis de ciclo de vida y economía circular, las mediciones de huellas, reportes de sostenibilidad corporativos, Pacto Mundial de Naciones Unidas, el Global Compact, responsabilidad social empresarial, los acuerdos de producción más limpia y otros, ¿no? Dentro de los otros, que no los vamos a detallar un poco, tenemos uno muy importante que es la ecoeficiencia y las acciones de ecoeficiencia, ¿no? Que si bien es cierto están más desarrollados en el ámbito público, también existen en el ámbito privado y son muy importantes. Otro también de los puntos que vamos a solo citar son los mecanismos de desarrollo limpio y algunas otras acciones relacionadas a cambio climático. Entonces, el primer punto es la implementación de un sistema de gestión ambiental. La política, para implementar un sistema de gestión ambiental, debo considerar la política ambiental o puede ser una política integrada, los objetivos, metas e indicadores que debe tener una institución, los programas de capacitación, sensibilización ambiental, para fortalecer el recurso humano, los reportes de incidentes o accidentes ambientales, el programa de monitoreo que normalmente está vinculado al instrumento de gestión ambiental si es que tiene la empresa, el programa de inspecciones ambientales, la matriz de aspectos e impactos ambientales es la más conocida y el programa de simulacros ambientales. Dentro de los otros tenemos los procedimientos de medición de huella de carbono, el plan de preparación de respuesta ante incidentes ambientales, la solicitud de acciones correctivas y preventivas relacionadas al medio ambiente, la SAC. También tenemos los procedimientos de manejo de residuos y manejo de productos químicos. Todos estos los puede tener una empresa de cualquier rubro, ¿no? Los sistemas de gestión ambiental, los ISO, lo puede tener una empresa pública o privada, o una empresa privada o una institución pública de cualquier sector. Y pues si es una actividad privada y tiene un instrumento de gestión ambiental, lo ideal es que los puntos comunes sean integrados. Las certificaciones ISO y reconocimiento de terceras partes. Hemos mencionado 6, pero son muchos más. En primer lugar tenemos el 14001. También tenemos el 9001 y el 45001, ¿no? Los tres que son la trinorma son las más conocidas. El ISO 50001 es el relacionado al manejo de la energía, también eficiencia energética. En la parte inferior tenemos el certificado azul, que es el reconocimiento otorgado por el ANA a usuarios hídricamente responsables que participan en el programa de huella hídrica. La misma Autoridad Nacional del Agua lo brinda. Luego tenemos el distintivo de empresa socialmente responsable, el ESR, este que es brindada por Perú 2021, y solo vamos a mencionar que existen 67 empresas que obtuvieron este distintivo en el 2019. Las empresas, la certificación B que brinda a base de una empresa certificada es un sistema que busca que empresas tengan el triple impacto y solucionen un problema ambiental o social. Y finalmente, el Green Building Council, que brinda el certificado LEED. LEED, LED por sus siglas en inglés,
de Leadership in Energy and Environmental Design, ¿no? Que es un sistema de certificación de edificios sostenibles. Estas son algunas de las certificaciones que puede tener una institución, un edificio o una organización dentro de sus actividades. Luego tenemos el análisis de ciclo de vida. El ACB, o por sus siglas en inglés, el LCA Life Cycle Assessment, es el marco metodológico para estimar y evaluar los impactos ambientales atribuible a todas las etapas que vemos aquí en el círculo de la vida de un producto o servicio. Y está basado principalmente en el NTP o el ISO 14040. Ese análisis de ciclo de vida se realiza, como mencionamos, en el ciclo que parte en la obtención de materia prima o de recursos, en la manufactura o industria, en la distribución, en el uso o consumo y en el reciclaje. Y finalmente también evitar la disposición. El SB o la evaluación de ciclo de vida y el inventario de ciclo de vida forman parte de actividades que se realizan dentro de esta ACB. Y todas ellas en el marco de distintos ISOs, ¿no? El principal es el 040, pero también tenemos el 044, el 041 y otros más. Este análisis de ciclo de vida está muy ligado a la economía circular, ya que la economía circular es la tendencia actual que busca reducir la adquisición de materia prima mediante el reciclaje o el tratamiento o valorización de los residuos, ¿no? Y disminuyendo, haciendo que el desperdicio sea mínimo, y reutilizando, reduciendo, mejorando los diseños y logrando este círculo, ¿no? Que es la economía circular. Las mediciones de huella de carbono se realizan en estos 7 puntos. Primero, el cálculo de huella de carbono mediante la modalidad de el ISO 14064, tanto para alcance 1, para aquel combustible que yo quemo, el alcance 2, aquel combustible o energía que yo compro, y el alcance 3, los demás tipos de huella o de actividades que generan ese tipo de alcance. Los planes de reducción para emisiones de GI que se realizan una vez uno ya tenga una línea base de huella de carbono. Los proyectos de créditos de carbono y secuestros de carbono se realizan en este mercado de carbono que existe, pero solo para aquellos que ya tienen planes de reducción o ya quieren ser carbono neutral. Y finalmente, bueno, el cuarto punto en las revisiones de inventario de emisiones de GI es simplemente si una empresa realiza su medición de manera particular, esta puede ser revisada por una consultora para su final certificación. Aunque propiamente no es una certificación, sino es una validación, ¿no? Porque no han certificado. Los proyectos de secuestro de carbono, los software de huella de carbono corporativo también los brinda algunas consultoras, y la neutralización y compensación climática para ser CO2 neutrales, ¿no? Entre las más conocidas consultoras tenemos SGS, Libélula, A2G, CTC, etcétera. Las mediciones de huella hídrica y huella ecológica. El cálculo de la huella hídrica se realiza mediante dos formas: mediante el ISO 046 y el Water Footprint Network. Y también estos se miden la huella azul, la huella verde y la huella gris. La huella azul, el consumo de recursos hídricos, agua dulce superficial; el agua gris, el agua contaminada; y el agua verde en la parte del centro, aquella agua de lluvia, nieve o de hielo que se incorpora al producto. El cálculo de huella ecológica también se define como el total de superficie ecológicamente producida necesaria para producir los recursos consumidos. Es decir, se mide en, eh, en área, en unidades de área.
Los reportes de sostenibilidad. Estamos entrando ya a los últimos puntos. El reporte de sostenibilidad se puede dar de dos formas, como tal cual reporte de sostenibilidad o reporte de sostenibilidad corporativo. ¿Por qué mencionamos a GRI? Porque este es el Global Reporting Initiative, que es una organización internacional pionera en el desarrollo de informes de sostenibilidad. Y en el Perú está desde el 2017. El G4 es el, es aquel tipo de informe o reporte de sostenibilidad que se requiere, o la clase de tipo de reporte al cual yo puedo lograr, ¿no? Es la última actualización que se tiene. Y este G4 considera estos indicadores GRI, que son de fundación, los universales, de General Disclosure, de Management Approach, y finalmente los tres últimos, que son varios indicadores, los económicos, ambientales y sociales. Cada uno de ellos tiene el 201, 202, 3, 5, etcétera. Son muchos. Todos podemos encontrarlos en la página indicada, pero ¿para qué sirven estos reportes de sostenibilidad? Para que una empresa pueda realizar el, valga la redundancia, el reporte de sus actividades o de su desempeño social, ambiental y económico. Los reportes de sostenibilidad corporativos son muy similares, pero son más resumidos. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque desde hace unos años y actualizado con esta resolución de superintendencia, resolución de superintendente número 018-2020 de la SMB, se actualizó el- la obligación de realizar los informes de reporte de sostenibilidad, pero solo para aquellas empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y se cambió el formato para poder realizar este reporte. Entonces, hay empresas que pueden tener reportes de sostenibilidad corporativos y los simples reportes o los más amplios reportes de sostenibilidad que son mucho más complejos. Pero la ley te exige solo el reporte de sostenibilidad corporativo, siempre y cuando cotices en bolsa, ojo. El Pacto Mundial de Naciones Unidas o Global Compact es, es un instrumento de la ONU, de las Naciones Unidas, que busca lograr los objetivos de desarrollo sostenible y también 10 principios que eh, ellos indican, ¿no? Que están ligados también a los 17 ODS. Hay más de 10.000 empresas a nivel nacional que están registrados en esta plataforma, 156 países y más de 71.000 reportes. Incorporan, como mencionaba, los 10 principios de las actividades empresariales y canalizan la obtención o el lograr los ODS. En Perú, ¿qué es lo que tenemos en Perú? En el Pacto Mundial considera, o considerado tiene una sede acá en Perú mediante la CONFIEP, ¿no? El señor José Luis Altamira es aquel que es el nexo de Perú para el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, ¿no? Y en Perú tenemos 80 empresas inscritas en este Pacto Mundial, que es una declaración, ¿no? Las empresas inscritas indican cómo es su reporte y qué actividades realizan. Es una forma de publicitar sus actividades de responsabilidad social y sostenibilidad en general. La responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad en general. ¿Cuáles son las acciones de responsabilidad social que puede tener una empresa? Son múltiples. Va a depender del presupuesto que tengan, de qué acciones ellos pueden o están dispuestos a realizar, pero principalmente depende de su voluntad.
Entonces, todos los que estamos viendo dentro del punto de, sostenibilidad corporativa son voluntarios. Lo anterior que vimos eran legales, obligatorios. Entonces, lo resalto esto porque tenemos nosotros desde hace unos años el Perú 2021 desde 1994, el cual es el referente en sostenibilidad y responsabilidad social. Y este patronato, este grupo de Perú 2021 lo que hace es realizar distintas acciones, tiene distintos canales para poder lograr la responsabilidad social. Uno de ellos es el desarrollo del incentivo a empresas socialmente responsables, que lo hemos mencionado desde el 2012. Otro es el evento anual Perú Sostenible, que es un foro de sostenibilidad empresarial más importante de Perú, que busca enfocarnos al bicentenario. El GRI también es un canal que utiliza el Perú 2021, que también lo hemos mencionado, principalmente en los reportes de sostenibilidad. Y también a CUNA, ¿no? Que es la Plataforma Peruana de Emprendimiento Social, que podemos relacionarla también a la UPC, a la universidad. Por otro lado, tenemos la empresa o la consultora Libélula, que realiza múltiples acciones de sostenibilidad, de huella de carbono, entre otros, que se encarga de la plataforma Nexos más uno, ¿no? Que es una plataforma de acción climática a nivel Latinoamérica. Y hemos mencionado más abajo también a Avanza Sostenible, a Emprende UP, ¿no? Y como vemos, algunas de ellas están relacionadas a universidades, ¿no? Emprende UP a la de Pacífico, Avanza Sostenible es una consultora, pero está relacionada a la Católica, la PUC. Y eh, son organizaciones que buscan, o centros de emprendimiento que buscan la innovación y promover y articular las distintas actividades vinculadas al sector empresarial y a la responsabilidad social. El último punto es el de acuerdos de producción más limpia, o APL. ¿No? Estos APLs son aprobados o son firmados entre una empresa y el Ministerio del Ambiente. El primero que tenemos es el del 2018 de Coca-Cola con Arga Continental. El segundo que se tiene es de Bacus del 2019 y también del 2019, noviembre, se firmó el tercer y cuarto APL que tenemos en Perú de Coplast y de Pamolsa, ¿no? Ambos relacionados a plástico y a economía circular y a manejo de residuos sólidos. Por otro lado, en la parte derecha vemos al grupo GEA, ¿no? Y al CER, Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social. Grupo GEA es una consultora que se encarga de la organización y de resolución de problemas ambientales y sociales por medio de la innovación y la economía circular. Y ellos manejan al Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social, que forma parte de la red global de centros de producción más limpia a nivel nacional, el RECCP nacional, ¿no? Y también el RECCP significa Resource Efficient and Cleaner Production. Hay una integración de estos RECCP nacionales y es liderado por el grupo G a través del CER. Podemos entrar a esta página para tener mayor información. Estos acuerdos son voluntarios, son firmados por el gerente general de las empresas y el ministro o ministra del ambiente. Son muy importantes porque favorecen a la economía circular y logran la disminución de los impactos ambientales. Finalmente, la integración de la gestión ambiental. Hemos visto dos puntos. Este capítulo 5 ha sido un poco más corto,
pero ha tenido muchos más temas, ¿no? De repente ha habido más dudas y las podemos resolver. Vamos a tocar más tiempo para sus preguntas. Integración de la gestión ambiental. Entonces tenemos por un lado lo último que hemos visto, que es los aspectos o los compromisos voluntarios que vienen a ser de la fuente de sostenibilidad corporativa, la frecuencia de verificación dependiendo de auditorías, todo es programado y son verificados por auditores externos o internos. Y lo que vimos en el punto número 4, que son las obligaciones ambientales, que como su mismo nombre dice, son obligatorias, son legales y son verificados por fiscalizaciones externas, asimismo también por la misma empresa, mediante o por medio de entidades de fiscalización ambiental, principalmente como el OEFA. La integración, lo que estábamos mencionando, lo que se busca o cuáles son los retos que tenemos en la gestión ambiental. Esta es la manera de conclusión. Punto número 1, ofrecer un producto o servicio acorde a las tendencias globales. Punto número 2, lograr la integración de los compromisos voluntarios y obligatorios que mencionamos. Punto número 3, mejorar la calidad ambiental de su entorno y la calidad de vida de los grupos de interés o los stakeholders. Lograr el triple impacto y finalmente todo va a lograr contribuir al desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, de esa manera podemos lograr que la gestión ambiental sea la más adecuada y la más eficiente y contribuir desde una empresa a lograr el desarrollo sostenible, ¿no? Con esos puntos y estas 5 conclusiones terminamos. Muchas gracias por su tiempo. Como le dije, esta ha sido un poco más breve, pero si hubiese alguna consulta la podemos responder en este momento. Gracias, ingeniero. Buenas noches con todos. Vamos a la segunda ronda de preguntas. Empezaremos con las preguntas pendientes. Entonces, una pregunta de Nick. Su duda es si su carrera de ingeniero ambiental podría ayudar o apoyar en el ejército peruano, ya que contamos con varios asimilados. Bueno, entiendo que eso es independiente de la carrera, ¿no? O sea, si uno quiere apoyar y está está en disposición de hacerlo, en sus facultades, pues no depende necesariamente de la carrera. O entiendo que la pregunta es si como ingeniero ambiental me puedo asimilar a alguna fuerza a alguna ala del ejército peruano o de las Fuerzas Armadas en general. Sí, sí se puede. He visto de la FAP, de la policía y del ejército también, ¿no? Muchos de ellos relacionados en puntos de la selva principalmente. Pero sí, sí hay asimilación. Gracias, ingeniero. Vamos a la siguiente. A ver, aquí está. De Roberto. Indica que es importante sí, de Roberto. Indica que es importante la participación ciudadana ante las comunidades indígenas y de la selva como medios digitales y electrónicos ante esta pandemia que se vive actualmente. Sí, Le justo, repito la sí, está bien. pregunta. En el marco de esa pregunta, ha habido algunos cambios debido al contexto, pues, ¿no? Si bien cierto es importante eh, la participación ciudadana es fundamental, no se tiene que dar de la misma forma que se venía dando, ¿no? Porque, por ejemplo, las capacitaciones en empresas se prioriza lo virtual, ¿no? Ya después de la pandemia podría hacerse presencial. Lo mismo sucede para la participación ciudadana. Se priorizan algunos canales con menor contacto, ¿no? Si no hay ninguna opción de hacerlo de esa forma, pues se tiene que hacer, ¿no? No es que no se hace, se tiene que hacer, pero con las precauciones necesarias.
Claro. Bien, vamos a la siguiente pregunta de Fabricio. Ok. Sí, dice, ¿cómo trabajaría un ingeniero ambiental en plena cuarentena? ¿Desde su casa o presencialmente? ¿Con la coyuntura? Bueno, eh, conozco algunos casos de colegas que sí están yendo de manera presencial a su centro de labores, pero dentro de sus actividades pues tratan de mantener el menor contacto posible, ¿no? De manera personal, yo realizo actividades de manera remota, ¿no? En el MINAM, al 100%, ¿no? Desde el inicio de la pandemia. Y de manera, en los gobiernos regionales y locales sí ha habido disminución de actividades y se ha priorizado principalmente las actividades de residuos sólidos, ¿no? Debido a la coyuntura del COVID. Gracias, ingeniero. Eh, hay más preguntas, una de ellas de Franklin. Aquí está. ¿Qué le parece la ley 501 del ambiente? La ley 501. La verdad, sinceramente, no la tengo ahorita fresca esa ley, pero si me da un tiempo, la puedo revisar y hacer un refresh para ver a qué se refieren. Claro, está bien. Entonces seguiremos con las preguntas que se han formulado en esta última parte. Aquí está. Su pregunta de Nick es, ¿cuáles son los puestos laborales en una empresa, sea pública o privada, en la cual esté basada que elaboremos nuestras gestiones ambientales? ¿Podría repetirlo, no, para escucharla de nuevo, por favor? Claro, disculpe, aquí está. Su pregunta de Nick es, ¿cuáles son los puestos laborales en una empresa, sea pública o privada, en la cual esté basada en que se elaboren sus propias gestiones ambientales? Disculpe, ingeniero, su micro está apagado. Sí, es que no quería entenderlo un poquito la pregunta, pero se refiere a a cómo, a ver, me perdí un poquito. Los puestos laborales, sí, algunos puestos laborales, pues, eh, tienen que considerarse necesarios cuando hay obligaciones legales. No hay empresas que, por ejemplo, si tienen solo obligaciones voluntarias, esto podría, no debería, pero podría ser realizado por otros especialistas. Pero principalmente las gestiones legales, sí se prioriza que sea un especialista de gestión ambiental o ingeniero ambiental. De acuerdo, ingeniero. Seguimos con la pregunta, acá hay una de Diego. ¿Cuáles son los beneficios de los software de huella de carbono corporativo? ¿Qué tipo de software ha utilizado? Los beneficios del software son que es uno de los beneficios es que está personalizado para una empresa. No es como no es algo, digamos, muy complicado, pero lo que busca es que la empresa pueda sistematizar su recogida de información, que es lo más importante, y que ésta sea representativa, ¿no? Pero son, digamos que el software principal es Excel, ¿no? Es uno básico, pero también existen otros de mayor costo. A ver, ¿qué más preguntó? Sí, es eso, es la facilidad de información y la repetibilidad que se puede hacer año tras año. Los beneficios. De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Tenemos más preguntas.
El de Franklin, bueno, dice ingeniero, ¿usted qué le parece ser sostenibles? Eh, si quisieran preguntar, pueden prender también sus micrófonos si desean. Pasamos a la siguiente en todo caso. La pregunta de Edward. ¿Hay o habrá trabajo en la auditoría ambiental o la responsabilidad empresarial sostenibilidad? Denos ejemplos, por favor. Sí, justo antes de la pandemia, no. Ahora en este contexto es un poco complicado hablar de temas laborales, pero antes de la pandemia sí sabía que habían varios puestos de sostenibilidad, incluso en particular, ¿no? Porque muchos temas de sostenibilidad se ven desde el enfoque ambiental y otros se ven desde el enfoque social. Es decir, especialistas de comunicación o de responsabilidad social, pues pueden hacer esas actividades. ¿No? Es un tema, digamos, transversal, no es particular solo del tema ambiental. Entonces, va a depender de la organización, de cómo está organizada la institución, la empresa en este caso, para que exista o no estos puestos, ¿no? Y la importancia que le den al aspecto socioambiental o de responsabilidad social. Claro. Pero Bien, sí, sí, vamos haciendo una reflexión, disculpa, sí, 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 sí hay, o sea, hay que mirarlo con optimismo también, pues. Sí, sí se puede y sí hay opciones laborales, ¿no? Es un poco complicado conseguirlo así, pero hay que dar mayor posibilidad para hacerlo, ¿no? Nuestro esfuerzo. por supuesto. Gracias. Eh, tenemos otra pregunta más de Nick. ¿A qué le llamamos el triple impacto? Disculpa, estaba hablando, creo que estaba en silencio. Cuando nos referimos triple impacto, nos referimos no, es diferente sostenibilidad, ¿no? Que enfoca ambiental, social y económico, ¿no? Triple impacto es propósito, crear un impacto positivo en el ámbito social y ambiental. Impacto número dos, responsabilidad, tener en cuenta como primordial los intereses de los trabajadores, comunidad y medio ambiente. Y tercer punto es la transparencia, el impacto. Es decir, publicar un informe anual sobre el impacto social y ambiental. Ese es el triple impacto. Propósito, responsabilidad y transparencia. De acuerdo, ingeniero, muchas gracias. Tenemos esta última pregunta de Natalie. Eh, ¿Qué cree usted que hace falta para erradicar la problemática de los botaderos y aumentar la segregación de residuos en el país? Diría yo que falta voluntad política, que es difícil, existe, pero hay muchos obstáculos en el camino. Pero también falta conciencia, principalmente de todos, porque las normas ya las tenemos y algunas que faltan están en proceso. Pero lo que vemos en la calle se puede extrapolar a muchas personas y como sociedad, pues lamentablemente tenemos todavía algunas costumbres no muy limpias, ¿no? Relacionadas a la segregación de residuos. Muy cierto. Bueno, muchas gracias, ingeniero, por la información brindada. Con esto ya terminamos la segunda ronda de preguntas y le daré el pase a mi compañera Mónica. Muchas gracias. A ti, gracias. Entonces, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias. Bueno, algunas palabras que quiera decir, ingeniero Pereira, antes de que finalice esta charla. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los presentes virtualmente
por su tiempo, por la oportunidad de escucharme, de poder estar conectados en este momento. Y a ustedes también, ¿no? A ustedes Nexus, a Diego, a, bueno, a todos los que están, los que hemos conversado hoy día y los que nos hemos conectado de alguna forma, ¿no? Agradecerles por la oportunidad y por la disposición para poder realizar esta charla y la paciencia también, porque a veces hay algunas dificultades de conexión. Y muchas gracias, ¿no? Por todo, esperando que se pueda volver a repetir y volver a participar en otro momento. Respecto al tema, lo que estamos viendo, hemos visto el día de hoy a la gestión ambiental, que es un reto, es muy importante y es posible hacerlo, ¿no? Eso es lo que me gustaría resaltar, que lo que podemos hacer en nuestras casas, podemos hacerlo en una empresa y lo podemos hacer a nivel público, ¿no? Y simplemente es cuestión de trazar unos objetivos y lograrlos, ¿no? Existen múltiples herramientas, hemos visto algunas de ellas, digamos de que a nivel eh, de un vistazo de muchas herramientas que existen muchas más en el mercado y otras que no he mencionado y que también desconozco, ¿no? Ya que cada día aprendemos un poco más y pues me gustaría así poder participar en otra oportunidad y nuevamente agradecido.